La investigación que realicé lleva por título Competencias profesionales del profesor universitario para la dirección de tesis en programas de maestría profesionalizantes. Este tema nace por un interés muy personal, por la labor que tuve la oportunidad de realizar en programas de maestría en calidad de asesora de tesis. Y luego también cuando fui directora del programa, de uno de los programas. Y me preocupó mucho la concreción de esta etapa que todos sabemos que los estudiantes pasan y resulta difícil, y hay una preocupación porque terminen el programa, se gradúen, y no solo eso, sino también que logren una formación de calidad en el programa de especialización. Y los programas a los que yo me aproximé también son profesionalizantes, lo cual también lo hace interesante porque no necesariamente están pensados para formar en la línea de investigadores que llegan al doctorado, sino más bien para la especialización en el campo que se ofrece el programa. Entonces, me parece interesante ver cómo en este tipo de programa se asume, se ve el desempeño, las tareas que hacen los asesores o directores de tesis, y particularmente me preocupó sus competencias profesionales, ¿no? Si bien el término competencias es conocido, competencias profesionales tiene una acepción muy particular que ya les voy a explicar cómo termino asumiéndolo en el programa. Entonces, un poco el contexto de cómo es que nace este trabajo, y nos planteamos tres interrogantes en la investigación: cuáles son las competencias profesionales para asumir la dirección de tesis en programas de maestría en educación profesionalizante, cómo implementan los profesores universitarios sus competencias profesionales para esta labor, y qué condiciones institucionales promueven o obstaculizan estas competencias profesionales. Trabajamos un principal objetivo y luego tres objetivos. Ustedes pueden leer ahí que básicamente lo que queríamos era eso, reconocer cuáles eran esas competencias profesionales que ponía en acción este profesor universitario al momento de asumir la función. O sea, en acción cuando es asesor de un trabajo de investigación en estos programas, así como aquellas condiciones que podían estar favoreciendo esa acción, ese desempeño. Se trató de un estudio cualitativo, empírico, de enfoque interpretativo, un estudio de caso interpretativo múltiple. Trabajamos con 3 casos, 3 programas de maestría, toda rehabilitación profesionalizante, como ya les había mencionado, y aplicamos 3 tipos de instrumentos. Una entrevista semi-estructurada a 14 asesores, aplicamos una encuesta a 34 asesores, y en total llegamos a analizar 18 documentos de todo lo que es el contexto de los programas y discusión. Esto es importante porque nos permitía luego una triangulación de la información para luego usar entre lo que decían los asesores y lo que el programa, incluso entrevistamos también a todos los directores del programa, fueron 3 directores, y lo que decía la institución del programa desde los documentos escritos que tenían ellos en ese momento. Quiero recalcar que este es un estudio que recogimos datos en el 2020. Probablemente si yo aplicara nuevamente estos instrumentos este año, los resultados pueden variar, porque justamente el concepto que trabajo permite reconocerlo en esa dinámica de cambio constante. Entonces, para asumir este trabajo nos posicionamos en un concepto de gestión por competencias, es entendido como que permite reconocer lo que las personas, miembros de un programa, de una organización, pueden aportar a su propio ejercicio, a su propia función, a su propio desarrollo, además de lo que la institución le brinda. Esto en el marco de la formación para la investigación, que es una perspectiva que se puede adoptar también en las maestrías profesionalizantes. Muy importante reconocer que cuando hablamos de competencias profesionales pueden haber 3 corrientes. Nosotros nos ubicamos en la corriente constructivista francesa, que reconoce justamente eso, que se trata de acciones en general, que el profesor, la persona, lo pone a disposición cuando se enfrenta a una situación determinada. Y por eso es que se dice que esas competencias no son estáticas, son competencias que se van movilizando
conforme la situación le va exigiendo una respuesta determinada. En este caso, el asesor de tesis puede asumir un grupo este año y responder de una manera determinada, el próximo le pueden demandar otras exigencias y pondrá en acción otras competencias que probablemente las tiene desarrolladas, pero que las necesita usar particularmente para otro grupo. Entonces, esta perspectiva permite entender de ese modo los competencias profesionales que se movilizan, que se reconstituyen, se reactivan, se van fortaleciendo en la acción misma y se validan en la acción misma. Esto aunado al concepto de dirección de tesis, en el que asumimos que se trata de un proceso sistemático, un proceso que implica una relación, ahí no logran ver ustedes, me parece no puedo bajar esto, bueno, puedo bajar la ventanita para que puedan leer el concepto. Es un proceso que exige una relación pedagógica, en este caso, entre el director o el asesor de tesis y el estudiante que se encuentra en condición de investigación. Y esta relación es la que está afectada por ciertas condiciones, ¿no? Esto, dentro de la perspectiva que yo mencionaba al inicio de formación para la investigación, implicaría que el programa y en este proceso de acompañamiento al estudiante se desarrollarían habilidades investigativas que preparan al estudiante para enfrentar la tarea de la investigación. No necesariamente pensando en el formato de tesis, sino sencillamente preparándolo para participar de lo que es el proceso de investigación, que pueda dialogar con diferentes productos de investigación, que lo prepare para la adquisición de conocimientos a través de este proceso y que finalmente pueda participar de ese proceso con el rigor que se necesita para que sea válido el trabajo que está realizando. De esa manera, nosotros reconocemos las competencias profesionales como aquellas que constantemente se están acreditando en la misma acción de la función que ejerce cuando tiene al estudiante encargado en labor de asesoría de tesis. El tiempo que dure, si es un año dentro de la maestría, o medio año, o 3 ciclos, en fin. Y constantemente esa reacción, ese conjunto de saberes, de conocimientos, actitudes, habilidades, digamos, se marca en el profesor por la experiencia que trae, por la formación que trae, por el conocimiento que tenga de lo que es la investigación y todo aquello que le pueda ir sumando para responder a este proceso. Y va a responder de acuerdo a lo que el tesista o el grupo de tesistas le demanda. Entonces, la condición de este estudiante puede ser una persona que tiene o no experiencia, que demanda mucho más de repente en el proceso que otros estudiantes. Entonces, lo que hace el profesor es moviliza lo que tiene a su favor profesionalmente para enfrentar esa tarea, ¿no? Y lograr la meta. En este caso, en los programas, evidentemente, piden a los asesores que aseguren que el estudiante concluya la tesis para que pueda graduarse. Entonces, esa es la meta que está comprometida el profesor y frente a ello, pues va movilizando en este proceso interactivo constante, pero que se hace dentro de un contexto determinado. Con estas aproximaciones conceptuales es importante reconocer que esta perspectiva de formación para la investigación lo asumimos como un proceso, es decir, debe estar presente a lo largo de todo el programa de la maestría y no necesariamente durante los cursos que acreditan o que habilitan al estudiante a lograr la tesis, ¿no? Y que puede estar como un eje transversal en la formación, asegurando el desarrollo de estas habilidades que le permiten justamente saber qué es investigación y saber hacer investigación. Voy a intercalar las conclusiones con los resultados. Se hizo un análisis de casos, luego un análisis intercasos, ya para llegar finalmente a todo lo que representa responder a los objetivos y a los problemas de la investigación. Así que he seleccionado por el tiempo algunos aspectos importantes. La primera que quiero destacar es que las competencias profesionales para la asesoría o la dirección de tesis en el grupo que se recogió información, así como las condiciones que se reconoció en los 3 programas como en la universidad que la acoge,
sí están afectando de alguna manera el desempeño de los profesores o la manera como ellos enfrentan la tarea de la asesoría de tesis. Se descubre que la escuela en la cual congregan los programas y los mismos programas no necesariamente tienen conceptualizado qué representa este proceso de asesoría de tesis. Está la norma la tienen muy clara y la siguen además todos, pero no necesariamente han discutido qué es, en qué consiste. Por ejemplo, yo les he hecho una propuesta de cómo asumimos este proceso, pero hay otras maneras de entenderlo. Esa dinámica no está construida, al menos en ese momento no se vio que estuviera construida con los profesores. Y por lo tanto, hay una acción más normativa a la cual responde el equipo de profesores sin necesariamente preguntarse por otros aspectos que pueden estar condicionando su labor. Y algo que también notamos fue que no necesariamente hay una preocupación por acompañar a los profesores, es decir, gestionar su presencia en el programa, preocupándose por su capacitación, por saber si están preparados o no para asumir la función, o por reconocer qué necesidades tienen. Es muy esporádico, es muy ocasional, depende mucho del momento. En algún caso se presenta un poquito más que en otros, pero no es una acción que esté muy presente, como que es parte de la dinámica misma del programa, ¿no? Y esto lo voy a reforzar reconociendo algunas condiciones que sí resultan ser favorables y otras que por ausencia o poco trabajo no colaboran a que esas competencias profesionales terminen siendo favorables para la tarea que tiene el profesor. Ustedes pueden ver ahí que en la universidad donde se hizo el estudio está impregnada la labor de la investigación, es parte de la política institucional, hay un apoyo importante a la investigación tanto de docentes como de estudiantes. Entonces quiere decir que la oportunidad para ganar experiencia en investigación la tienen todos los profesores como los estudiantes. Eso es favorable. En cuanto a la escuela que congrega los programas, está todo muy claro en la norma, pero no necesariamente se preocupan por acompañar los programas. Descansan mucho los programas, ¿no? Entonces, como esté pensado cada programa, como esté organizado y como el director de ese momento considera que debe llevar adelante el programa, es como funciona finalmente. Entonces no ve diferencias entre los tres programas, por eso. Sin embargo, hay algunos aspectos que coinciden en los tres, ¿no? Que le he puesto en color azul, y es que el concepto de asesoría es el normado, que básicamente guía el proceso de investigación del estudiante a lo largo de los cursos de investigación. Concluye para que logre la tesis. Algo así más o menos dice. No están, como ya les dije, conceptualizados. Y hay unas condiciones muy heterogéneas en el proceso, porque justamente cada programa está organizado de una manera diferente. Tiene equipos diferentes, con dedicación de tiempo también muy distinto, lo cual hace que las condiciones también sean variadas en cada uno de los programas, ¿no? Por eso es que dependen mucho del gestor. Las funciones del asesor en algún caso sí están escritas y en otras más bien están como supuestas en el sílabo del curso, ¿no? El sílabo dice básicamente el compromiso del profesor y es lo que el profesor asume que es su tarea, pero cuando uno les pregunta, ¿pero cuáles son tus funciones? Básicamente se refieren al sílabo del curso, ¿no? No necesariamente hay una tarea o un listado explícito, claro, que ayude o que todos coincidan y todos sepan exactamente cuáles son sus tareas. Lo otro es que el grupo de profesores son variados en su condición profesional, o sea, su primera carrera, no todos son profesores de formación, tenemos psicólogos, matemáticos, comunicadores, ¿no? Lingüistas. Entonces también eso hace que el aporte de los profesores a la labor sea distinta, porque su experiencia de formación profesional le permite otras cuestiones que de repente un pedagogo gana por tener la ventaja de la condición pedagógica para interactuar con el estudiante. Entonces también los perfiles profesionales son diversos, los profesores tienen diversos niveles de experiencia en investigación y eso está afectando la manera como ellos llevan a cabo el proceso. Hay una preocupación muy fuerte
como en todos lados, de que el programa gradúe a los estudiantes. Viendo los casos, solamente voy a destacar tres aspectos. Los criterios para elegir los asesores explícitamente no están dichos, están asumidos como que esos son, ¿no? Por ejemplo, el tema de la investigación. Eso es, tanto director de programa como el asesor lo reconocen, ¿no? Me han elegido por el tema, ¿no? Otro criterio es me han elegido porque soy egresado del programa, un egresado sobresaliente. Y en un tercer criterio que más o menos coincide es que conoce la metodología de la investigación o tiene experiencia en la asesoría, ¿no? En un caso, el director dice, bueno, yo no los he elegido, ya cuando yo asumí, ya formaban parte del equipo de asesores del programa. Entonces también ahí uno se da cuenta que no están explícitos los criterios para elegir quién puede ser asesor de investigación. Y en cuanto a quién hace seguimiento a la labor del asesor o al proceso de asesoría de tesis, es muy variado. Por ejemplo, en el caso 1 hay un coordinador de investigación, en el caso 2 solo es el director, y en el caso 3 está el director más el coordinador de línea de investigación. Eso también marca una diferencia, porque cada uno cumple distintas funciones de lo que llaman seguimiento, sea al profesor o al proceso. En el caso 3, por ejemplo, diferencian asesores senior de juniors, ¿no? Entonces, hay un acompañamiento al asesor que inicia la labor, se preocupa, ¿no? Le hacen un seguimiento hasta que ya lo ven más fortalecido y lo dejan solo en la función. Eso es una característica muy particular del caso 3. En cuanto a sus competencias profesionales, es variado, les cuesta reconocer. El caso 3 logra reconocer mucho más, se nota también porque es el grupo que tiene más experiencia en investigación y tiene más oportunidades de interacción incluso con actividades académicas fuera del programa. Entonces hay una composición diferente por el grupo de profesores. Avanzo porque me quedan 5 minutos. Sí. Normalmente los estudios, cuando uno se aproxima a la teoría, dicen hay como dos sujetos que interactúan permanentemente en el proceso, ¿no? El asesor y el tesista. En otros dicen, no, es una triada, ¿no? Es asesor, tesista y programa. Pero en realidad, confirmamos con el estudio que es mucho más que eso. Está de por medio el contexto de la institución y del mismo programa. Y además la cultura investigativa que se genera o no al interior de estas unidades, que colaboran a cómo se entiende la investigación, si es una investigación formativa, si se tiene que formar en habilidades investigativas o no. O sea, la perspectiva de la investigación es la que generalmente puede estar movilizando de una manera distinta o no el trabajo de cada uno de los programas. Y ahí ustedes lo que pueden ver es 5 actores interactuando fuertemente, aunque a veces eso en la práctica no se recoge tan directamente como uno quisiera, ¿no? Y cada uno necesita sus condiciones. El director tiene condiciones personales, académicas, profesionales, experiencia de investigación. Igual el tesista tiene una serie de condiciones que trae y que demanda y que finalmente pone en juego en este proceso. Igual el programa que les puede favorecer una serie de aspectos. La intención del estudio no era terminar con una tipología de competencias profesionales. Lo que hemos hecho es agrupar de acuerdo a lo que los mismos asesores reconocieron explícita e implícitamente. Se les preguntó mucho a ellos qué hacían al inicio, durante y al final del proceso, y ahí es donde emergen muchas respuestas que inicialmente ellos no lo reconocen. Entonces, finalmente, apoyándonos en algunos autores como Moreno, como Torres, Toro, Bassi, Cruz, hemos establecido, ustedes tienen la columna, para mí, la izquierda, donde está un poco las acciones que ellos se reconocen de una u otra manera, no es que sea en todo el conjunto del grupo estudiado, y en la columna más fuerte de color, lo que podrían ser las dimensiones que agrupen estas competencias profesionales. Esta, insisto, no es una tipología, solo funcionó para ayudarnos a agrupar aquellas competencias que ellos se reconocían, ¿no? Y lo que más siempre destacó fue el saber disciplinar y el saber metodológico de la investigación. Todo lo demás ha salido con la descripción de cómo ellos se desenvuelven en
en el momento que interaccionan con los estudiantes. Nos llamó la atención la dimensión afectiva para un grupo de ellos, ¿no? Le daban mucho peso a las actitudes, a las cualidades personales, ¿no? La capacidad de escucha, empatía, paciencia, apoyo emocional. Todos están contentos de ser asesores de tesis, todos, a pesar de que es más de una hora de lo que exige su contrato, no se preocupan por dedicarle el tiempo que se necesita. Se preocupan por apoyar al estudiante en todo aquel aspecto que lo van necesitando. Y es ahí donde van surgiendo estas otras acciones que moviliza el asesor para responderle a la demanda que le establece el tesista y poder finalmente completar su tarea. Y la dimensión metacognitiva sí fue la que menos encontramos en la respuesta de usted. Ya voy terminando con esto último. En la perspectiva teórica que trabajamos la investigación, es importante trabajar con los asesores. Es lo que nosotros llamamos en el estudio gestionar las competencias de los profesionales de los asesores, para no solamente escogerlos en la labor, sino acompañarlos en este proceso, velar por que ganen experiencia, conocimiento, posicionamiento, condiciones favorables para que puedan responder a esa demanda, en este caso específico de un proceso, ¿no? Que generalmente dura un año, 2 ciclos académicos, ¿no? Eso es básicamente lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias por haberme prestado atención. Bueno, pues muy buenas noches, tengan todos ustedes. Un agradecimiento especial por haber invitado a comentar este trabajo de investigación tan significativo, con una gran aportación al campo, sobre todo para el campo de la asesoría y de los posgrados en educación. Pues muchas felicidades, doctora Diana, por este trabajo de investigación. Y bueno, voy a comentar, bueno, un poco desde la impresión que tengo con la lectura del documento. Que se complementa en gran medida por la manera en que la doctora también Diana nos lo presenta ahora de manera muy sintética, ¿no? Bueno, en primer lugar, decirles que estudiar un tema como lo es las competencias profesionales es un tema, por demás, que es un tema controvertido, es un tema polémico, porque entonces empieza a discutir o desde la conceptualización de lo que se entienden las competencias profesionales. Sin embargo, la complejidad o esta discusión compleja se diluye a partir del análisis que nos presenta la doctora Revilla cuando nos habla que existen las tres competencias, bueno, tres corrientes distintas para hablar de las competencias, que es la corriente americana, la corriente francesa y la corriente británica. Me coincido plenamente con ella que bueno, lo veo como un acierto, el que ella haya tomado la idea o haya tomado la decisión de haber basado su investigación precisamente en una corriente específicamente, que es la corriente francesa, porque es muy congruente de esta corriente, no solamente es congruente con el planteamiento que ella hace en la problematización y el porqué y los argumentos que nos presenta como problema de investigación, sino también es congruente con la teoría que ella implementa para desarrollar el tema, pero también por la parte metodológica. ¿Por qué afirmo esto? Porque el estudio básicamente es un estudio cualitativo y por supuesto que en un estudio cualitativo es congruente esta revisión que hace la doctora Diana con la perspectiva que asume, que es la perspectiva de la francesa, donde se llega a definir la competencia, porque es constructivista. Entonces, en ese sentido, pues reconozco esa labor de análisis, pero sobre todo esa claridad con la cual nos presenta la doctora Revilla esta conceptualización. También veo de muy buena manera y muy, muy interesante la aportación que la doctora nos brinda, perdón, cuando nos dice o cuando nos argumenta el por qué es importante analizar las competencias profesionales, después de haber dialogado, después de habernos aclarado lo que son las competencias profesionales. Y bueno, coincido plenamente con ella cuando nos dice que es importante analizar las competencias profesionales porque el profesor universitario, específicamente en la dirección de tesis, el profesor universitario es
la actitud, la relación, la manera en cómo asume su papel, nos va a asegurar que los estudiantes reciban esa formación, ese proceso de formación investigativo, tal como debe tomarse, ¿no? O tal como debe de hacerse. ¿Por qué? Para lograr efectivamente en cierto momento la redacción de una tesis. Entonces, en este sentido, las competencias que tiene el profesor o que deben tener el profesor deben ser competencias que son adecuadas, competencias que estén en relación con cómo se entiende la asesoría o el acompañamiento para desarrollar esa investigación y pues finalmente lograr con la combinación de una tesis, ¿no? Entonces, por eso también considero que es un acierto este tema de investigación. Por supuesto que coincido con la doctora Diana en el sentido de que este término o el de las competencias profesionales incluye, por supuesto, dos elementos más también que son muy importantes, que son las habilidades y las capacidades, ¿no? Y bueno, estas habilidades y capacidades son muy difícil observarlas de manera cualitativa porque se puede uno ir o pensar que son muy subjetivas. Sin embargo, la manera en como lo hizo la doctora Diana nos ayuda a clarificar específicamente por qué se basa en estas dos o por qué retoma estos dos aspectos que son las habilidades y las capacidades. Y también otro elemento importante, los saberes. Quiero decir que para hablar por eso digo que es muy congruente en el sentido que es un estudio cualitativo, subjetivo y constructivista, porque parte de lo que los profesores hacen, de los que los profesores saben, pero también luego para llegar a aterrizarlo para ver lo que producen, ¿no? Porque no solamente se puede quedar así. Por eso entonces también coincido con los autores que retomó ella. Y bueno, me llama la atención una definición que tomó de la autora eh, Guadalupe Moreno Vallardo en cuanto a la definición de lo que es la dirección de tesis. Y entonces ¿qué es la dirección de tesis desde esta perspectiva de la doctora Guadalupe Moreno Vallardo? Bueno, pues la dirección de tesis desde la doctora Guadalupe significa el desarrollo de habilidades investigativas. Pero, ¿y cuáles serían esas habilidades investigativas? Bueno, esta es otra de las aportaciones que yo veo que logra la doctora Diana, porque nos puede clarificar exactamente cuáles son esas habilidades. Y las habilidades, tal como nos las plantea en su trabajo de investigación, no son habilidades que se pueden pensar en que solamente están dirigidas a ciertas acciones operativas, como la búsqueda de información, el análisis de información, etcétera, ¿no? No, perdón, sino que tiene que ver con otras habilidades importantes y que son habilidades también cognitivas, pero también habilidades operativas, pero también habilidades pensadas y sentidas del ser humano. En este sentido, coincido también en la definición que toma la doctora Revilla en el sentido de lo que entiende por la formación para la investigación, porque si nosotros, los asesores de tesis, no tenemos claro cómo entendemos la formación para investigar, que no es lo mismo la formación en un proceso de cualquier curso, de seminario, de taller, sino para investigar. Entonces, si no nos clarifica eso, entonces lo que puede pasar es que las actividades que vamos a hacer se pueden pensar que son actividades dirigidas para la formación de investigación, pero no lo son. Entonces, esta es una de las grandes aportaciones que tiene esta tesis, porque a partir de este estudio podríamos identificar exactamente cómo poder entender la formación de la investigación y para la investigación. Y bueno, para eso, y retomado, focalizado en este nivel de posgrado, que es en la dirección de tesis de posgrado, ¿no? Entonces, en la formación para la investigación, por supuesto, es claro que se puede enfocar de diferentes aspectos, tal como lo aborda la doctora Diana. Un aspecto puede ser, por ejemplo, como la formación de investigadores, la formación en investigación y la formación por medio de la investigación. Son tres visiones distintas y en las cuales el asesor de tesis, el director de tesis puede tener, o el formador del ámbito investigativo puede tener una injerencia diferenciada. O sea, porque una tiene que ver con en la acción misma de la investigación, otro tiene que ver
que se utilice la investigación como un medio para formar, y otro tiene que ver con la formación de investigadores como un ámbito macro. Entonces, la doctora nos puede diferenciar esas tres cosas importantes en su estudio. Y con estos casos que ella selecciona, entonces los casos son muy representativos también. Bueno, entonces en este sentido, quiero decir también que ella plantea, la doctora Diana también plantea que es importante que para que sea un buen asesor o director de tesis, es importante, por supuesto, que se cuente con el conocimiento de la disciplina o del tema, ¿no? Que se va a asesorar. Pero considero que sí es importante, pero también a veces es el único aspecto que se considera para dirigirse o para asignarse la dirección de tesis a un profesor, pero no se cuentan las demás habilidades o las demás competencias que deberán de tener los profesores. Por ejemplo, una habilidad importante que se debe contar es la habilidad para guiar el proceso de la investigación, que no solamente se debe restringir a la parte metodológica, en que se debe plantear un problema, en que se debe hacer un estado del arte, en que se debe plantear un marco teórico. O sea, no es solamente esa parte, sino también algo muy, muy importante es la relación o el rapport que se va incorporando o que se va estableciendo entre el director de la tesis y el estudiante, en donde el director de la tesis debería de plantear un espacio más dialógico, un espacio más libre para dialogar con el estudiante, y no un espacio tan directivo y de manera deductiva también pensada metodológicamente. Entonces, esta es una habilidad que regularmente no es considerada en los programas cuando se le asignan a los profesores o a los directores de tesis los estudiantes a dirigir. Entonces, las condiciones institucionales también influyen para que pueda haber esa formación de investigadores, y por supuesto pueda haber una culminación en la dirección, en la elaboración de la tesis o en la formación de investigadores para la publicación de artículos, para la formación de perdón, para la formación en otros programas, ¿no? Hay una habilidad también importante que habría que considerar, que también es interesante, pues, en la dirección de tesis, que es la habilidad para comunicar. Entonces, hay directores de tesis que nos restringimos en el posgrado, sobre todo nada más para decirle al otro qué debe de hacer, pero también esa comunicación debe ser una comunicación dialógica, no directiva, no de manera direccional, ¿no? Sino dialógica. Entonces, porque debe ser un profesor o un asesor capaz de comunicar efectivamente al estudiante, pero plantear situaciones en donde la resolución o la solución salga o se lleve a cabo a través del diálogo, ¿no? Entonces, en este sentido, a manera de cierre, puedo decir que la tesis de la doctora o la investigación que realizó la doctora Diana es una aportación muy importante, porque nos evidencia las competencias profesionales que debe de tener un asesor de tesis de posgrado en educación, y que puede ser diferentes, como lo plantea la doctora en la investigación, de acuerdo a la institución, porque también la, la, la estructura, la institución misma de la institución, como se conciba la investigación y como se conciba la formación de investigadores, por supuesto va a estar el criterio para el establecimiento, para el planteamiento de programas curriculares, de considerar seminarios especializados de dirección de tesis, pero también para la elección de los directores de tesis, ¿no? O asesores que acompañan el proceso de formación. Entonces, algunas de las competencias necesarias y básicas, por supuesto que coincido con la autora, son los conocimientos teóricos y metodológicos, pero insisto, no pueden ser los únicos, porque deben de estar presentes esas habilidades de comunicación a las cuales hacía referencia, pero también esas habilidades de orientación y de guía. O sea, la apertura para la escucha, la apertura para sugerir algunos textos, sugerir algunas líneas de acción, pero también dejar la libertad al estudiante para que también él lo busque y plantee nuevas cosas. Entonces, esto nos llevaría a asumir, tal como lo plantea la doctora Diana, asumir un liderazgo distinto, y no un liderazgo o una dirección de tesis como tal, como se puede definir la palabra, sino un liderazgo donde el asesor de tesis pueda ser capaz, por ejemplo, como lo plantea la doctora, pueda tener la capacidad de liderar, pero también de motivar a los estudiantes en el proceso de la elaboración de tesis.
para poder llegar a ser este verdadero o para poder tener este verdadero liderazgo, debemos los directores de tesis de ser capaces de establecer metas, pero es que estas metas sean claras, que estas metas sean realistas y que de verdad sean metas que ayuden a los estudiantes a que las alcancen. Entonces, por lo tanto, deben ser metas personalizadas de acuerdo al sujeto que estamos asesorando, pero también de acuerdo a los temas, perdón, a los temas y a la generación del conocimiento que queremos llegar. Entonces, por supuesto que esto implica, como lo decía la doctora Diana, no implica el trabajo de una hora solamente de los directores, sino implica, por supuesto, el acompañamiento directo del estudiante, pero también otra parte importante que es planear, pero que esta planeación sea de acorde al estudiante, de acuerdo a sus habilidades del estudiante, de acuerdo a las necesidades que tenga el estudiante, pero también de acuerdo al propio o al mismo objeto de investigación. Finalmente, considero algo que es una aportación importante de la doctora y que no está muy trabajado, que es la ética profesional que debe de tener el asesor. En este caso, es muy común que podamos observar que en el proceso de acompañamiento, el director de tesis con el estudiante, pues se acuerde que van a hacer una publicación de manera conjunta, pero muchas de las veces se deja solo al estudiante para la construcción, para la decisión y para la construcción del documento a publicar, y no se hace un acompañamiento discutido o dialogado entre ambos sujetos que van a participar en ese escrito, ¿no? Y ya solamente en el cierre, pues ya nada más se puede agregar el nombre del director, ¿no? Entonces, de eso no se trata. Yo creo que desde un principio también la ética debemos de vivirla, ejercerla y evidenciarla en el proceso de formación de investigadores, ¿no? Es muy, muy importante que el asesor de tesis, el director de tesis, como también se puede comúnmente manejar, sea ético, sea responsable en lo que hace y que todas las acciones que plantee estén pensadas en beneficio del otro sujeto, que en este caso es el estudiante que está en proceso de formación como investigador. Es importante respetar esos derechos de autor a los cuales me refería. Es importante realzar la importancia de la propiedad intelectual, pero nos debemos de asegurar que también el estudiante se forme en este marco para que el estudiante en su momento, cuando adquiera la formación de investigador y luego, por supuesto, forme a otros investigadores, también esto se evidencie hacia los otros. Entonces, por eso creo yo, a manera de cierre, voy a decir que por eso creo que la tesis de la doctora Diana aportará en gran medida no solamente el conocimiento de cuáles son las competencias, como ella lo plantea, cuáles son las competencias profesionales que deben de tener otra pregunta que ella se plantea, sino esta información a la cual ella nos muestra a partir de esta investigación, nos evidencia qué estrategias o propuestas específicas se pueden realizar de manera institucional a partir de la institución, cómo se pueden redireccionar las condiciones institucionales para que la formación del investigador, la formación de los estudiantes de posgrado, sea una formación pensada y contemplada con todas estas habilidades que acabo de mencionar y que retomé de la investigación de la doctora Diana. Pero además, pensar en un programa de acompañamiento que también podríamos pensarlo para los asesores de las tesis, porque es muy claro que no existen programas de formación para la dirección de tesis o para el acompañamiento, para el asesoramiento de tesis. No existen esos programas. Entonces sería muy interesante que a partir de esta investigación y de estos casos que la doctora Diana contempló en esta investigación, como ya conoce las condiciones institucionales, conoce en la investigación cuáles son las competencias con las que cuentan los profesores, también conoce cómo las desarrollan o cómo las implementan los profesores en el proceso, pues entonces a partir de aquí la doctora podría elaborar un programa de acompañamiento para estos asesores. Perdón, que por supuesto, este programa de acompañamiento con los asesores redundará, por supuesto, en la
en la mejor formación de los investigadores, porque muchas veces nosotros los directores de tesis, los asesores de tesis, llegamos a asesorar tesis, pero desde lo que nosotros consideramos que es importante. Nuestros saberes, nuestros supuestos, nuestras creencias se ponen en juego aquí, pero no todas las acciones que realizamos son las más importantes. Entonces replicamos a veces modelos con los cuales fuimos formados nosotros en el nivel de posgrado. Pues no me queda más que felicitar a la doctora Diana por este trabajo de investigación e invitarla a que ese trabajo no quede aquí solamente como un trabajo de tesis, sino que ahora pase a una dimensión distinta, que es una especie de diálogo con los tomadores de decisiones institucionales, para que estos tomadores de decisiones, que pueden ser los coordinadores de los programas de posgrado, que pueden ser los directores de posgrado, que pueden ser inclusive otros miembros de la estructura, conozcan la investigación y que de manera conjunta puedan plantear algunas estrategias de acción dirigidas para la atención y acompañamiento de estos profesores. Muchas gracias por la invitación y muy agradable la lectura de este documento, no solamente por el contenido, sino también por el lenguaje y el planteamiento de cómo está escrito. Gracias a todos.